generalmente va a empezar en la bifurcación de la arteria. Estos a su vez se van a ramificar en los bronquiolos, perdón, en los bronquios secundarios, ¿no? Dos bronquios primarios, uno derecho e izquierdo, y estos en secundarios, ¿cierto? Por los llamados lobares. Los lobares generalmente ya son intrapulmonares. Los primarios son extrapulmonares. Y a su vez estos van a dividirse en bronquios terciarios o segmentarios. Luego estos pasan a bronquiolos, que se van a ramificar muchas veces y van a terminar como bronquiolos terminales. ¿Cierto? Ahí va, cabe la redundancia, ahí va a terminar la vida conductora. Luego va a empezar la respiración, ¿no? Va a haber ciertos cambios que se van a ir dando a medida que el árbol se va ramificando y adelgazando. El epitelio, es un epitelio cilíndrico, electrotificado, se va a ir haciendo más corto, ¿no? Sobre todo a nivel de los bronquiolos respiratorios, se va a hacer cúbico, se va a ir apretando. Segundo, las células caliciformes, a medida que se van ramificando, van a ir disminuyendo. Sobre todo en los bronquiolos terminales, que ya no vamos a encontrar células caliciformes. Las células ciliadas van a estar presentes hasta la transición del bronquiolo terminal a bronquiolo respiratorio. Ahí van a cambiar, ¿no?, su morfología. El cartílago hialino va a ir disminuyendo su presencia, ¿no? De tal manera que va a ser una limitante entre bronquiolo terminal. El músculo liso va a ir reduciendo la cantidad, pero a diferencia de otros tejidos, su espesor relativo va a ser menor, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo. Pero las fibras elásticas son menores, ¿no? Normalmente la tráquea, hemos dicho, no tiene capa de músculo liso, ¿no? La tráquea no tiene capa de músculo liso. La tráquea va a ramificar, va a ramificarse en dos, ¿no? Va a ramificarse en bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo, ¿cierto? La cara. En los bronquios extrapulmonares, el músculo liso va a generar una capa que va a estar de forma intermitente alrededor del bronquio. Pero en los intrapulmonares ya se va a formar una capa completa de músculo liso, ¿no? Entonces, aquí va a haber solo una capa discontinua que es ese punto, ¿no? Entonces, la diferencia entre bronquios y bronquiolos, vamos a ver algunas diferencias, ¿no? Entonces, los primarios lo he dicho, extrapulmonares, ¿cierto? Su estructura es muy parecida a la tráquea. La única diferencia quizás es la forma de los cartílagos, ¿no? Al inicio son anillos, pero luego se van a hacer formando placas, ¿no? Solo placas discontinuas. En cambio, los secundarios o lobares, su cartílago ya no son anillos, sino placas irregulares de cartílago. Aquí ya aparecen dos capas de músculo liso, bien definidas. Aquí están en forma disgregada, aquí ya están bien definidas. La lámina propia tiene las esteromucosas, las terciarias se parecen mucho a estas, ¿no? No hay mucha diferencia en su histología, ¿no? La única diferencia es que van a tener menos cartílago y el epitelio se va a estar haciendo más pequeño, ¿no? Ya no va a ser tan alto, ¿no? Aquí vemos placas de cartílago, ¿no? Esto es cartílago, cartílago, cartílago. Y esto que está replegado es la mucosa. ¿Por qué se ve replegado? Porque por detrás hay una capa de músculo liso. Esa capa de músculo liso, cuando el animal o el paciente muere, entre el rigor mortis y lo festonea de esa manera, ¿no? Porque se contrae, ¿no? Todo lo que está por fuera es tejido pulmonar. Ahorita vamos a ver, ¿no? Y estas serían las glándulas
feromónicos, ¿no? Tejido linfoide, tejido conectivo. Y el epitelio básicamente es respiratorio. En los bronquios es respiratorio, ¿no? Tenemos un bronquio intrapulmonar, ¿verdad? Mucosa festoneada, el cartílago, y justo en la submucosa es donde va a aparecer la capa de músculo liso, ¿cierto? La capa de músculo liso, ¿no? En el pulmón, ¿por qué reconozco los bronquios? Por el cartílago me identifica los bronquios secundarios y terciarios. Ahí vean, placas de cartílago, ¿no? Placas de cartílago. Igual aquí, vean. La luz del bronquio, el epitelio, músculo liso, el cartílago por acá, cartílago por acá, placas de cartílago. Estos son los vasos que acompañan al ilio, ¿no? La ramificación del ilio. Y los bronquios secundarios van a dar origen a los bronquios. ¿Cuánto se va a considerar un bronquiolo? ¿Cuándo? Primero, tiene un diámetro menor a un milímetro. Las secciones de los bronquios segmentarios van a ser menores de un. Características de los bronquiolos. Primero, no tienen células calínicas. No hay células calínicas. Es más, el epitelio va a ser diferente. No tienen cartílago y tampoco tienen glándulas submucosas. El epitelio puede incluir algunas células cilíndricas ciliadas, ¿no? Pero lo más común es que sean células cúbicas simples y algunas células claras o células de clara, así se llaman, ¿no? Hoy vamos a ver qué son. Y una capa de músculo liso. Realmente la capa de músculo liso es delgada, ¿no? O sea, el grosor es 2 células de grosor. Pero esas 2 células de grosor relativamente son más gruesas en el bronquio que en el bronquio. Si bien es cierto, en el bronquio tiene más capas, pero digamos que es una fracción menor de la pared. En cambio, en el bronquiolo, la fracción de la pared es mayor, a pesar de que es solo 2 capas, ¿ya? Y quienes le dan resistencia a la vía respiratoria, al flujo, son los bronquios, ¿no? Y como son pequeños, cuando estos se reducen o se contrae el músculo liso, a lo que se llama broncoconstricción, genera una disminución del flujo, ¿no? Basta que la luz se reduzca a la mitad para que la reducción en el flujo sea exponencial, usualmente 4 a 8 veces, ¿no? Entonces, cuando tienes una broncoconstricción, hay dificultad para el ingreso y salida de aire, ¿no? ¿Qué son las células clara o diclara? Así se llama, clara o diclara. Van a ser células cilíndricas cuyo vértice tiene forma de una cúpula, ¿no? Redondeada. ¿Qué van a tener una característica? Tienen unos gránulos de secreción que van a producir un material similar al sulfato, ¿no? Y una función también importante va a ser que pueden degradar toxinas porque tienen un conjunto enzimático importante. El conjunto de enzimas del citocromo P450. Entonces hay una transición de epitelio respiratorio a este epitelio cúbico, células clara. En los fumadores, la vía respiratoria se reemplaza la mucosa por un epitelio estratificado. Que sí, eso ya hemos hablado de eso, ¿no? ¿Qué se llamaba eso? Cuando hay un cambio patológico de un epitelio a otro. Metaplasia. Pero si esta lesión persiste, sigue fumando, eso puede degenerar en un ¿Qué diferencia un bronquio de un bronquiolo? El bronquiolo tiene cartílago, no tiene glándulas, va a empezar a tener células de clara, que va a tener 2 funciones. Un factor similar al importante, puede regenerar el epitelio y también va a detoxificar, produce
a través de su sistema enzimático P, de citocromo P400. ¿Hasta ahí se entiende? Normalmente, un bronquio segmentario, más pequeño de los bronquios, va a dar origen a no solo un bronquiolo, ¿no? Se ramifica en varios bronquiolos, ¿cierto? Y el bronquiolo el bronquiolo terminal va a dar origen a otras ramificaciones, los bronquiolos respiratorios, ¿cierto? Tendríamos este, ¿no es cierto? Acá tendríamos este sería un bronquio segmentario. Va a dar origen a dos bronquios, o bronquiolos en este caso, terminales, ¿no? Y este bronquiolo terminal se va a ramificar a su vez en bronquiolos respiratorios. Y este bronquiolo respiratorio va a comunicar con un segmento del pulmón. Este con un segmento del pulmón, este con un segmento del pulmón, este con un segmento del pulmón. Pero todos estos, perdón, no segmentos, sino con una porción del pulmón. Y todas estas porciones van a desembocar en un bronquio segmento. O sea, todo sería todo un segmento, pero a su vez se subdivide en pequeñas áreas.